Buenas hermanos, ¿cómo andan en este día? Quisiera predicarles Efesios 1:18, la parte B, el cual dice Efesios 1:18, iluminando los ojos de vuestros corazones para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Este texto viene del contexto de que Pablo ora a Dios para que los de Efesios, que estaban teniendo frutos de ser convertidos, puedan ser iluminados, que puedan tener un antes y después en su vida cristiana para saber las cosas de Dios, para conocer a Dios, para conocer lo que ya son en Cristo. En el contexto vemos que un poco antes está hablando todas las bendiciones que ya tenemos en Cristo, y eso le hace alabar a Dios, a Pablo, ¿no? Y ahora Pablo empieza a aplicar: yo oro a Dios para que ustedes entiendan esto. Y acá está la primera cosa dentro de eso que ora para que Dios ilumine nuestro corazón, para que ilumine en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo que nosotros tenemos que saber de el llamamiento que Él nos dio a nosotros. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Vamos a entender que el llamamiento es algo de Dios, que Dios nos llamó. ¿Nos llamó para qué? Algunos piensan para hacer una vocación, para ser pastor, para servir, de acuerdo a los dones. Pero esto es más profundo, porque Pablo pide que Dios nos ilumine. Esto es para que sepamos la esperanza a la cual fuimos llamados, es para sepamos cuáles son todas las bendiciones que tenemos en la salvación. Para eso tenemos que ver la obra de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos a apropiar de esas bendiciones espirituales? Por medio del amor de Dios en el plan redentor. Al saber ese amor de Dios en el plan redentor por nosotros, que de gracia nos quiere regalar todas esas bendiciones espirituales, eso, hermanos, nos va a hacer cambiar nuestras vidas. Y por eso Pablo pide para que Dios ilumine nuestro corazón con estas verdades, para que sepamos, hermanos, realmente saber, realmente disfrutemos, hermanos, para alabar a Dios. Ese es en primera instancia el objetivo. No es para luego producir frutos, eso viene como consecuencia, pero la primera consecuencia es aceptar el hecho de que Dios nos salvó y alabarle a Él. Gracias, Dios, por todas estas bendiciones. Gracias porque nosotros no tenemos que hacer nada a cambio para disfrutar estas verdades, solamente creer y saber, hermanos. Esto es en la primera instancia lo que Pablo quiere que nosotros tengamos: esa conciencia, esa libertad, esa paz de saber que ya estamos aceptos en el amado, que todas las bendiciones espirituales están ya para nosotros. Eso es lo que Pablo ora, hermanos. Ya tenemos todo, y el todo ese, hermano, es el Evangelio. El todo. Esto es esperanza, y vamos a analizar esto, hermanos. Pero quiero decirles algo, una ilustración. Primero vamos a orar. Quería introducir, pero primero vamos a orar. Padre Celestial, gracias por todo esto que tenemos en ti, Señor. Gracias por esta esperanza, gracias por esta enseñanza, Señor, que nos hace regocijarnos en lo que ya somos en Cristo, por tu obra gratuita, Señor. Esto es lo que distingue, Señor, tu evangelio con el falso evangelio, Señor. Esto es lo que distingue las falsas religiones con la verdadera religión que tú, Señor, nos diste en tu palabra. Te pedimos que entendamos estas verdades, Señor, por medio de tu Espíritu, que seamos llenos de regocijo, Señor, para exaltarte a ti y disfrutar de tu graciosa bondad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le estaba diciendo, le voy a decir una ilustración. En el parque vi a un perrito medio chiquito, que estaba ladrando al agua. Al lago. Estaba ladrando y ya, wow, y medio que se metía un poquito así y empezaba a ladrar, a tocar el agua. Y pasaba cerca de mí así y después volvía así y ladraba al agua. ¿Por qué? Qué ridículo, yo pensé. Está ladrando capaz que a unos peces que se mueven ahí. Pero ¿qué le van a hacer esos peces, hermano? Estaba preocupado por esas cosas, hermano. Estaba actuando ridículamente ese perrito, hermano. A veces nosotros también, por tener la naturaleza pecaminosa, hermanos, y por estar en esta situación, en este mundo,
no estamos conscientes de lo que ya somos en Cristo, hermanos. No tenemos que estar ladrando a cosas que nos sirven. Es decir, no tenemos que estar pensando en otras cosas, hermanos. No tenemos que estar pensando en autojustificarnos a nosotros mismos. No tenemos que estar pensando en vivir una vida cristiana conforme a nuestras obras para recién así ser aceptos en el amado. No tenemos que pensar, yo para disfrutar esta gran verdad, este regalo de Dios, tengo que hacer algo. En cambio, tengo que, no sé, perdonar. Son cosas buenas que hay que hacer, pero ellos ponen la carreta delante del caballo. Yo tengo que dar diezmo para recién disfrutar estas verdades. Yo tengo que. Y si se ponen a hacer una lista, hermanos, van a encontrar que tienen que hacer millones de cosas, hermanos. Aún los pecados ocultos que tienen, hermanos, le va a dificultar para no disfrutar de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es lo contrario a eso. El Evangelio es lo contrario. El Evangelio, que ahora fuimos llamados a eso, a vivir el Evangelio, nos muestra que somos pecadores, sí, pero que necesitamos ir primero a la gracia de Dios, que de gracia nos perdonó todos nuestros pecados y nos hizo aceptos en el amado. Esto es algo que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Es algo que va en contra de las religiones, hermanos. Por eso, Pablo, en el comienzo de la carta, no dice nada de obras aquí. Lo va a decir, pero aquí al comienzo no. Aquí al comienzo te dice que vos sepas, hermanos, sin nada a cambio, sepas lo que ya sos en Cristo Jesús. Y que le exaltes a Él por lo que Él hizo. Porque si te pones a pensar, hermanos, todas esas obras que vos querés hacer para ser acepto en el amado, para Dios son inclusive trapo de inmundicia. Y si vos necesitas hacer esas obras para estar bien con Dios, hermano, ahí estás en una religión, engañado por el diablo. Y el diablo te va a seguir tirando ideas para nunca disfrutar del amor del Padre. Aquel amor que se ve en el padre del hijo pródigo, que le vino al hijo, vení hijo, y corrió a él y le abrazó, hizo fiesta. En cambio el hermano mayor estaba allá y había hecho todas las cosas, había estado con el padre, había ayudado, había haciendo todas las cosas, pero no por amor. Ese hijo mayor tuvo envidia, hermano, y no sabía el amor del padre realmente. Por lo tanto, hermanos, no actuemos ridículamente como ese perrito haciendo cosas que no vienen al caso, sino que de gracia tenemos que apropiarnos de esa verdad, que ya estamos completos en Él. Ya estamos muertos de este sistema viejo, ya estamos vivos para Dios y naturalmente, porque estamos en Él, vamos a cumplir sus mandamientos. Y acá, no de una manera perfecta en esta vida. ¿Por qué? Porque Pablo, igual que todos los cristianos, ansía ver el cuerpo pecaminoso erradicado de una vez por todas allá en el cielo, hermanos. Pero aquí tenemos que apropiarnos por la fe de lo que ya tenemos en Cristo, de lo que ya somos. Y eso es lo que nos va a nosotros aquí dar la fuerza para vivir. Y eso es lo que Pablo va a ir diciendo, hermanos. Entonces, el Evangelio es el todo de tu vida cristiana, hermanos, aún ahora que estás viviendo en Cristo. ¿Y a qué se refiere cuando dice, leo de vuelta el pasaje, para que nosotros sepamos a la esperanza a la cual fuimos llamados? Primero, ¿qué se refiere a ese llamamiento de Dios? Analicemos. Es un llamamiento de Dios, ¿no? Por lo tanto, es algo que a nuestro respecto, a nuestro punto de vista, es pasivo. Porque nosotros no hacemos que Dios nos llame. Esto es una gran verdad. Es Dios que nos llama. Es un llamamiento de parte de Él. Primero que nada tenemos que saber eso. Es un llamamiento de parte de Él a la salvación. De gracia, Cristo os llamó, dice Gálatas 1:6 por ahí. Y los hermanos de Galacia se estaban olvidando eso. Ahora en el curso de los Gálatas que estoy teniendo voy a llegar un día a eso. Y entonces Dios nos llamó. ¿A qué se refiere? A la salvación, ¿no? Nos llamó para algo, ¿no? El llamamiento es llamar. Dios nos llamó para algo. No nos llamó para quedar ahí a la nada, para no recibir nada. No, nos llamó para algo. ¿Y a qué se refiere ese algo? ¿A qué nos llamó? Algunos piensan, no sé, tal vez algunos piensan, ese llamamiento es, Dios nos salvó, ya está. Y ahora nos llamó para tener una vocación.
para andar de acuerdo a una vocación digna. Aquí, hermanos, no se refiere a eso. Aquí se refiere a algo mayor que Pablo quiere que Dios nos ilumine. Se refiere a la salvación misma. Ese para qué nos llamó, ese algo nos llamó para algo, ese algo es la salvación. Es todo, es ser participantes, hermanos, de la naturaleza divina. Eso es la gracia de Dios. Dios nos llamó para esa gran salvación. Y Pablo quiere que sepamos ese llamamiento. ¿Para qué nos llamó? Para ser salvos, hermano. Para ser salvos, aún siendo nosotros ahora siendo salvos y teniendo la carne pecaminosa, aún estamos siendo seguidamente salvos, hermano. Dios nos llamó para esa gran consumación de la salvación aquí y para que allí estemos ya 100% justos, 100% justos ya estamos, pero 100% santos, ya estamos 100% santos, pero se haga una realidad allá en el cielo, pero ya actuamos por esa realidad, hermano, y disfrutamos ya por esa realidad. Tal vez algunos religiones falsas digan, pero qué falso, vos te estás apropiando de algo que no tenés ahora y estás mal. No, hermano, esa es la gracia de Dios. Y eso es el llamarnos, ¿para qué? Para la salvación, hermano. Se trata de un llamamiento. Este llamamiento es para la salvación, para conocer a Dios. Pues conocerte a Dios es la vida eterna. Jesús dijo en Juan 17:3, hermanos. Y conocerlo personalmente, no fríamente. Por el poder del Espíritu, hermanos, que habita en nosotros con poder, hermanos. Y también vamos a conocer más a Él por ver el amor de Él, porque Él nos amó primero, por ver el Evangelio, por ver la gracia de Dios, y que aún hoy en día sigue actuando con gracia por medio de la obra de Cristo en nosotros, hermanos. Porque la obra de Cristo hizo todo, hermano. Destruyó las huestes potestades enemigas, los exhibió públicamente, y ahí en la cruz clavó todas nuestras actas de pecado que nos era contraria, hermanos. Ya estamos en paz con Dios, como prediqué. No hay ninguna condenación, como Pablo predicó en Romanos 8 por medio del Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Ya estamos en Él. Disfruta esta verdad en cualquier momento, cuando estés caminando, cuando estés meditando en algo, cuando estés aún leyendo la Biblia. Primero tienes que disfrutar lo que ya sos en Cristo, hermano, que no hay ninguna condenación, que el Evangelio es gratis, que hizo todo por ti, y si es gratis no pide nada en cambio, hermanos. Él depositó en ti una gran capital de justicia, la justicia del Hijo de Dios, de tal manera que porque Él es justo, ahora Él te imputa la justicia a ti gratuitamente para que vos seas acepto en el amado. Y esto es el Evangelio que la gente no quiere creer, porque para ellos todo tiene que tener un precio. Pero el precio lo pagó Cristo en la cruz. Y eso es la esperanza que tenemos que creer. Y bueno, hablando de esperanza, ¿por qué Pablo pone esperanza aquí? Para que sepamos la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Bueno, llamamiento ya les expliqué. Analicé esa palabra. Ahora la esperanza. Y yo estudiando saqué la conclusión de que la esperanza es una característica del llamamiento a que Dios nos llamó. Es una característica de su llamamiento. Es decir, cuando yo digo el mar, a vos se te viene tal vez una visión de un mar azul. Bueno, cuando yo digo llamamiento, a cada cristiano le debe producir la característica de esa esperanza, porque esa esperanza, hermanos, provoca esperanza. Ahora, para vencer la vida cristiana, para ver allá la esperanza de ser ya completamente justos, pero ahora ya la esperanza tenemos de que va a pasar eso, y va a pasar ahora en nuestra vida cotidiana, que vamos siendo perfeccionados. Pues dice Gálatas 5:6, nosotros por la fe aguardamos por el Espíritu la esperanza de justicia, hermanos, y ya tenemos esa esperanza, y provoca esperanza eso en nosotros, el llamamiento a que fuimos llamados. Pablo quiere que entiendamos eso. Por ejemplo, dice Romanos 15:3, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. El Dios de esperanza, el Dios que promueve la esperanza, os llene de todo gozo y paz. ¿Cómo? En el creer, para que abundéis otra vez en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos va a llenar de esperanza y de gozo y de paz. ¿Cómo? En el creer. ¿En el creer qué? La salvación que Dios nos otorgó, en el creerle a Jesús. En creer, dice,
os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que tengan las características de la salvación, del llamamiento, que es la esperanza, para que abundéis en esperanza. Eso produce esperanza. Entonces, el llamamiento con la esperanza están muy unidas. La esperanza es característica del llamamiento. La esperanza va unida con el llamamiento. El llamamiento entonces provoca esperanza en cada cristiano. Y Pablo quiere que tengas esperanza. Y lo demuestra en Romanos 15, que dice, el Dios de toda esperanza. Sí, es un Dios bueno que te quiere proveer esperanza para que abundes gozo y paz en el creer, en el Evangelio, en lo que ya tienes. Para que abundéis en esperanza, hermano. Eso es lo que el Señor te quiere decir. Y deleítate en esta verdad, hermano. Para que abundéis en toda esperanza. Para que alabes a Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él que te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo sé que tú, hermano, que sos nacido nuevo, tienes peticiones de tu corazón para amar a Dios. Para tener mejor entendimiento de su voluntad para contigo, de lo que Él hizo para ti en esta vida, porque sabes que sin Él no puedes vivir. Separados de Él nada podemos hacer, tú lo sabes, hermano. Y entonces sigue creyendo todo momento, no solo en circunstancias al caminar, no solo en problemas, sino en todo momento. Ahí radica el hecho de que Pablo quiere que Dios abra los ojos de nuestro corazón para que haya un antes y después, para que entiendas, para que nos entre en el coco la esperanza, el llamamiento, para que como respirar vivamos una vida agradecidos por el Evangelio y no para hacer algo en cambio, para recién disfrutar del Evangelio, como les estuve demostrando, hermano. Esto es la gran verdad que el mundo no predica. Estaba en el parque también, hace unos meses, 2 meses más o menos, y vi unos caballos comiendo pasto y otro tirado en el piso, medio que pataleando relajado. Entonces vi, esto puede ilustrar una analogía de unos cristianos que están viviendo su vida automáticamente en piloto automático y otro que está disfrutando. Y bueno, esto es una analogía, no es exacta y es obvio. Pero hermanos, esto me vino a la mente ahora para decir que hay cristianos que disfrutan del Evangelio, hay cristianos que alaban a Dios por el Evangelio y se nota en sus vidas. Así también tenemos que ser nosotros, porque eso produce esperanza, produce ese Evangelio. Escuché una ilustración de una vez una ilustración de quiénes son los cristianos que viven por la esperanza, los que disfrutan del Evangelio. Dice la ilustración que uno entró en un salón, una sala de espera, y había uno con un auricular y otro también con auricular. Uno se puso auricular y puso el audífono, una música, y estaba así disfrutando. Y el otro al lado le copió así y le vio que inclusive golpeaba el pie el otro. Entonces el otro se puso un auricular pero no tenía música y le quiso copiar. Bueno, lo que voy es que luego el que ilustró dice que hay creyentes que disfrutan la música realmente y actúan porque escuchan y mueven sus pies y les gusta la música, pero hay otros que no tienen la música, no tienen el disfrute del Evangelio y actúan por piloto automático. Así también con el caballo que yo le estaba diciendo. Y hermanos, nosotros tenemos que disfrutar las cosas espirituales, no copiando lo que algunos fieles en la Biblia hicieron, no copiando lo que un cristiano hace, como Pablo luego nos va a decir cómo tiene que ser un cristiano, sino que apropiarnos de esta gran verdad que hace alabar a Dios de corazón, como dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermano, tienes muchos motivos para regocijarte vos y vivir la vida cristiana, y uno de ellos es saber lo que sos en Cristo. Pero Pablo no ora para que Dios a vos te trate como si fueses un perrito que te da un alimento para que así vos le sirvas a Él. No, Él es un Dios bueno, lleno de gracia y te dice, disfruta por lo que yo ya hice por ti, porque yo soy un Dios soberano que determino todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, y de gracia te otorgué esta salvación y vas a conocer al Dios así, hermano, que de gracia te otorgó todo. Él no te trata para que tenga beneficios de ti. No, Él no puede obtener ningún beneficio de ti, perdón que te diga, pero es la verdad. Es Dios el que de gracia nos da todo, hermanos. Y esto nos debe llenar de exaltación, de gozo en Él, hermano.
Hay muchas religiones que quieren esto, hacer algo a cambio para ser bien vistos por Dios, pero eso no es entender el llamamiento, eso no es entender el llamamiento realmente que produce esperanza, no va a producir esperanza, hermano. Y Dios quiere todo lo contrario, quiere ser exaltado por su gracia y no por tus obras. Dios es un Dios de esperanza que salva a quienes no son nada, hermanos. Vemos eso ya al comienzo de la carta, Efesios 1, 4 al 6, dice, según nos escogió, Él nos escogió, ¿no? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de ¿qué? De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No por nada que nosotros hubiésemos hecho, hermano. Estas son las noticias que tú tienes que recibir. Son noticias, es un hecho confirmado. Ya está para ti, hermano. Sos acepto, el amado. Apropiate de esta verdad. Y esto es saber la esperanza, hermanos. Y quiero que entiendas esta gran verdad, hermanos. Y esto te va a llevar a actuar. Pero acordate, Pablo no ora a Dios para que Dios te dé ese discernimiento de lo que es evangelio para que tú actúes. No, en primera instancia Él te da ese entendimiento para que lo alabes, para que disfrutes al Dios de gracia, que ahora es tu Señor, que ahora es el Dios del universo, que te otorgó este gran regalo, que te hace vivir una vida llena de gozo y exaltación y llena de esperanza, como leímos en Romanos 15, 3. Hermanos, que este mensaje del evangelio toque tu corazón, hermano, en exaltar al Dios de gracia que te salvó, ese que hizo la propiciación por tus pecados allí en la cruz, hermanos, que te perdonó y alejó todos tus pecados como del oriente con el occidente, hermanos, quien olvida todo en las profundidades del mar, todo lo que eras antes, y que de gracia te hace ser su hijo para siempre, y te da encima la justicia de su hijo, un gran capital, y te da el Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa, y de esa manera disfrutas la música, disfrutas el evangelio que te hace actuar, para alabarle a Él en primera instancia, y no a otros que hacen cosas automáticamente, hermanos, y no tienen esa esperanza, esa gozo y paz realmente que rebosa de un corazón agradecido por lo que Dios hizo en nuestro favor. Hermanos, que tengan un buen día en el Evangelio de Cristo.